Muy buena, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a BTG Central Games. Mi nombre es David. Surrealista todo lo que me está pasando. Vengo de la otra plataforma, la plataforma morada. No sé qué cojones se ha pasado. Se ha ido al garete, estaba retransmitiendo en directo. El juego iba súper bien, súper suave. Y de repente ha empezado como a petardear, a ir a 10 frames. Ha explotado todo, se ha ido el directo al garete. Digo, hostia, me voy a YouTube. Y a ver qué tal. Creo que la música se está escuchando muy alta. Oh, la estoy escuchando muy alta. La voy a poner así. Bueno, pues aquí estoy con este juego. Como podéis ver en la pantalla de título, sí, ya le he dado. Esta es la tercera oportunidad que le voy a dar al juego. Es un juego que pude probar en Xbox hace muchísimo tiempo. No sé si es que lo pusieron en la Game Pass o qué. Y me enganchó al principio, pero luego ya como que se me hizo un poco aburrido. Es curioso porque la ambientación, el tipo de juego me gusta mucho, pero no sé por qué nunca me terminé de enganchar. Bueno, como podéis ver, lo estoy jugando en GOG, que hasta hoy era una plataforma, si es que se puede llamar así. Lo siento, tío, pero es que sigo escuchando la música súper alta, tío. Hasta hoy, como decía, era una plataforma que desconocía bastante. Sabía que vendían case y eso. Hola, ¿qué tal? No disponible. Os saludos, no disponible. ¿Qué tal? Y he descubierto, no me había metido nunca en GOG, y hoy he visto que sí sabía que era de CD Projekt, que es la plataforma que nació de CD Projekt. Lo que no sabía es que tenían una biblioteca de juegos antiguos de antes a precios de derribo. Me he quedado flipado porque me ha traído muchísimos recuerdos de cuando yo jugaba en PC, porque sí, yo antes solo jugaba en PC. Ruimán, encantado. Lo he dicho, me he quedado flipado. Bueno, uno de ellos es este, que me ha salido por 86 céntimos, pero así tal cual os lo digo, 86, menos de 1 euro. Y además es la versión Gold. Así que la versión Gold trae el DLC este, el TVSP Conspiracy, que se ve que es una isla, por lo que estoy leyendo en la descripción. Así que he dicho, bueno, pues ¿qué voy a perder? No voy a perder nada. GOG y ofertas que tiene, sí, me queda flipado porque es una pasada el catálogo que tiene. Además que tiene algunas novedades también, juegos que se pueden reservar. Incluso he visto algunas cosas gratuitas, DLC gratuitos. Bueno, he echado un vistazo así rapidín y me he quedado flipado, porque ahí tiene auténticas joyas. Bueno, poco voy a perder. Como digo, yo he estado probando antes el juego. Voy a jugar en normal. Este directo no va a ser muy largo, ya lo adelanto. Va a ser una primera toma de contacto en PC, que nunca lo he jugado. Y ya os digo que lo que he jugado me iba bien el juego, pero no sé qué ha pasado, que ha reventado todo. Sí, a mí me pasó igual. Vale. Bueno, pues como veis, el juego va súper fluido, súper bien. Al menos fijaos la cámara. Y me iba bien. Y he empezado a retransmitir en la plataforma morada y no sé qué ha pasado. De repente ha empezado a ir a 5 FPS.
y ha petado, o sea, ha explotado todo, el directo se ha ido al carajo. Digo, pero qué polla está pasando, si el juego iba de puta madre. Bueno, en fin. Aquí, como podéis ver, lo estoy moviendo con el ratón, pero yo voy a jugar en mando, porque lo he estado probando también con teclado y ratón y es una odisea. Es una odisea, no me acostumbro, prefiero jugarlo con pad. Empecemos por el principio, nunca mejor dicho. Está bien eso de empezar un juego por el principio. Qué crack. Los diseños están entre la mierda y el asco, ¿vale? Están a mitad, entre asqueroso y la gran mierda, ¿vale? Pero es que no, lo siento ser así, pero es que es así. O sea, más horrorosos no pueden ser, ¿vale? Porque si escoges la mujer, o sea, lejos de querer hacer una mujer guapa, lo que hace es ahuyentarte, es decir, salir corriendo, ¿vale? O sea, no pueden dar más asco. Es algo grotesco, vamos, algo... O sea, fijaos, es que no hay ni una que digas, bueno, esta aún tiene un pase. Pero claro, es que si le cambias el pelo o el rostro, es que no sé, tío, es una especie de yo qué sé, tío, no sé. En fin, no, tío, me niego. Los hombres, bueno, que es una especie de Jack, de colonia, de propaganda Jack, o de desodorante. Pero fijaos, es que están entre enfermos, sidosos y no sé. Sí, es cierto que hay una enfermedad, ¿vale? En el juego, sí, hasta ahí llego. Pero, hostia, tío, no me jodas. No sé, tío. Lo voy a poner así. Yo qué sé. No sé, va. Pelo facial. ¿Dónde vas, tío? A ver. Pues sí, no disponible. Yo también lo he probado ya. Esta es la tercera vez que lo voy a probar. Y nunca me ha terminado de enganchar. Pero como digo, es curioso porque a mí la temática me gusta, el sistema de juego me gusta. También os digo que ahora cuando tengamos que alejar las destrezas, los atributos y tal, os voy a contar una cosa, ¿vale? Porque a mí este juego me gusta de la manera que intenté jugar. Luego lo veremos, así, como si no hubiera cobrado, pues así. No sé, le voy a poner un poco más de color porque, tío, están enfermos, tío. Así. También es cierto que tenemos una ventana aquí que entra el sol y anda que no se nota. Color de los ojos hay uno, así, medio vampiro. Venga, aquí entra donde les decía yo de la manera que me gusta jugar. Podemos elegir un guerrero que escalan armas pesadas, armas blancas, a fuerza y a constitución, artesanía, vigor. Luego tenemos la técnica, que es la que voy a elegir yo, que va a trampas, armas de fuego, porque a mí me gusta jugar con armas de fuego este juego. ¿Vale? Es el que me engancha más, porque es que los otros dos los he probado y no me gustan. Atributos, precisión y agilidad, y talento, ciencia y fuerza cerraduras. También os digo que voy a ir a forzar cerraduras. ¿Vale? Luego la mágica, anillo de magia divina, éxtasis, armas pesadas de una mano. Armas pesadas de una mano, ojo, O sea, una especie de clérigo. Luego tenemos poder mental, voluntad, como atributos, y talento, ciencia e intuición. Todo eso está muy bien, muy bonito, pero yo voy a ir a pistolacas y a trabucos. Aquí vamos a elegir precisión. ¿Por qué? Porque va vinculado a daño y a daño de armadura, por supuesto. Y aquí vamos a ir a forzar cerraduras. ¿Vale? Te permite forzar cerraduras sencillas. Las trampas enemigas son más fáciles de ver. Venga. Comenzar en dificultad normal. Y venga, vamos a darle. A ver qué ocurre ahora, gente. Me da miedo porque ya os digo que he empezado a jugar y va bien, pero luego... You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, Master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name.
He puesto los subtítulos en grande, lo más grande posible, ¿eh? I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord. Sí. You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you. Her Highness has personally requested I finish. A ver, es un doble A. Entonces, bueno, el juego es el que es. Vale, aquí ya la controlo con el pad, gente, porque si no, me vuelvo... ¿Veis? Me va de puta madre. O sea, va súper bien. Así iba antes. Y no sé qué cojones ha pasado, que se ha ido todo a garete. Y me ha sacado del directo y todo. Ha dejado de retransmitir. Digo, ¿pero qué pasa, tío? Venga. Aquí vamos a hacer el entrenamiento, ¿no? Sí. Hey! Green blood! Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master. Sí, lo que pasa que ya digo, por el precio que me ha salido, por menos de un euro, pues, ¿qué voy a perder? También te digo que me mola eso de encontrar armas de colorines, ¿eh? Armas de, bueno, de clase azul, verde, amarilla, me imagino que habrá. Nunca he encontrado ninguna, pero... Los bosses también molan. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Al combate, ataca 3 veces. Vale, va bien, funciona de puta madre. Defiéndete. Vale, creo que es con la B, ¿no? Sí, la B, parry, ¿no? Demuestra que sabes pelear, ¿vale? A intentarlo, ¿no? Ah, me ha dado, tío. Vale, para curar. La pausa técnica esa, sí. Vale, esto, espérate, vamos a asignarlo. Sí. No, lo otro no. Esto también, vamos a asignarlo abajo. ¿Te hago así? Hostia, me ha dado otra vez, tío. Estate quieto. Ah, le estaba dando al gatillo izquierdo, tío. Me ha ganado, tío. Me ha ganado. No salen las alertas, gente. Se oye, pero no salen. Gracias. Si alguien se ha suscrito, muchísimas gracias. Los bosses están bien. Y eso de RPG mola, sí, sí. Oye, antes le gana con la gorra a este tío, ¿eh? Arrojado. Armas de fuego. Las armas de fuego, eso me mola, tío. Esto sí que me mola. Resultan ideales para interrumpir o desestabilizar a un amigo. Cada disparo consume 1 de munición. Abrimos esto. Lo que pasa que yo ya le he puesto lo asignado, tío. Ah, vale, que quiere que lo haga. Me cago en la hostia. Está asignado, tío. Oye, podía hacerlo al revés esto. A la izquierda. Y las potis arriba, ¿no? Sí. Ahí está. Venga. Dispara 2 veces. Ahí, ahí. Te metes una poti. Eres un crack. Eso para ti. Y eso para ti. Ay, ay. Armadura. El nivel de armadura física se muestra... Bueno, sí, eso sí. Hasta ahí llegamos, ¿no? Destruir la armadura de tu oponente. Vale. Tate, tate, tate. Ahí, ahí, otra poti. Ahí. Qué crack. ¿Qué haces, Belende? Pare. Oye, ¿cuántas balas tengo? 7. Vamos a guardarlas, ¿no? Tate, tate. ¡Ole! ¡Hostia! Uy, me ha pegado una patada. Lo de los parries también mola. ¿Dónde va? Lo de los parries también mola, Furia. Esto es lo que le estaba dando yo antes, al izquierdo, tío. Sí. Pero la tengo que generar, ¿no? Sí. Si me cubro, ahí está. Y si ataco también, ¿no? Sí. Entonces ya la hago ahora. ñaca. Para ti. Vale.
Puedes infundar. Vale. It appears we've brushed up Más o on the menos. basics. It does, and I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do. Al final me va a gustar, ya verás. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island. Hay trabucos también y todo. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Mostrar lo feliz que está que venga contigo, sí. On the contrary, I'm thrilled that both you and Sir de Corsilion are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know Constantine. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Vale. Vámonos. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Mother, I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Tacha polvo la mujer, eh. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that Al final me ha salido medio guapo. island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal. Buenas, Serro, ¿qué tal? Bienvenido. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with Al you. final el juego gira en torno a eso, ¿no? Buscar una cura, ¿no? What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Pues está ya polvo, tío. Y además está ciega. De la enfermedad. Vale, despídete de tu madre, hecho. Vale. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Vale. Añadir al equipo. Confirmar el equipo, salir. A ver, constitución. Sí, es más un tanque este tío. Un arma a 2 manos. Sí. Todas las armas cuerpo a cuerpo.
O sea, puede equiparse cualquiera, ¿eh? Vale. Misión principal, misión secundaria, vale. Pues aquí me iba bien también, pero así a bajar aquí abajo. Vale. La partida que he hecho antes. Bueno, el directo que empezaba antes en la plataforma morada. Ha sido bajar aquí y no sé qué ha pasado. Había como una especie de implosión, como una bomba atómica, como en Hiroshima, y se ha ido todo el garete. Aquí había una caja. Venga, a mí. Aquí, así aquí, estropearse todo. No sé qué ha pasado. Ahora va bien, tío. ¡Hala! Greetings, Your Excellency. Hostia, ¿eso qué es? Un tío, una tía, no sé qué cara de mala hostia que tiene, joder. No puedo robar, ¿no? O sí. Escoger. Página de dinero arrancada. Los dolores cada vez son más fuertes. Me arden las entrañas. Cada vez me resulta más difícil llevar a la tienda. Algunas tardes ni siquiera puedo sentir las piernas. Es como si se volviera de hielo. Y no existe ninguna duda. He cogido la Malichor. ¿Qué es eso? Como muchos otros. Hoy tenía tan pocas fuerzas que no he podido ni cruzar la calle para llegar a la tienda. De todas formas, ¿quién necesita libros cuando todos están muriendo? Todo lo que me queda por hacer es arrastrarme hasta el pequeño dispensario que han instalado tras el cuartel y esperar que puedan aliviar mi sufrimiento. Ah, y eso que lo hice. Ah, tengo una puerta aquí, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya salud que tiene este tío, ¿no? ¡Uy! Pues es tochísimo. Te va, loco. Ah, que hay más de uno. Está loco, Luca. Vete, vete, vete. Vente para acá, Luca. ¡Hostia! ¿Pero por qué me han atacado, tío? Si no he hecho nada. A ver. Uy, uy, uy. Quita, quita. Ah, por aquí. ¡Hala! Plaza de los Príncipes. Mira, que hay otra caja, tío. Recuerdo que lo dejé de jugar por el Kingdom Come Deliverance, ¿sí o qué? A mí el Kingdom Come Deliverance 2 me gustó mucho. Mucho, lo tengo a medias. Me gustó mucho. Me costó, además tengo todos los DLC, me compré la versión tocha. Con todos los DLC, incluso ese de construirte, que te podías construir edificios y tal. Y ni siquiera lo he probado. El DLC, digo. Hostia, la ambientación es una pasada por eso, ¿eh? Gráficamente, algunas cosas están muy bien, algunas. Moneda de oro, trampa de veneno. ¡Hostia! Trampa de veneno. Espérate. ¿Cómo me equipo yo ahora? Equipo. ¿Cómo me equipo yo ahora la trampa, tío? Trampa. ¿No me la puedo equipar? ¿No la puedo poner en el menú rápido, la trampa? ¿En serio? Pues que no puedo todavía. No me deja. Vale. Oye, ¿al agua puedo ir o qué? No. ¿Eso qué es? ¿Comercio? 47 metros. ¿Qué hacen estos, tío? ¿Qué juegan? ¿Y si sea que arriba esto?
Seren. Moneda, poción, trampa. Mira más trampas, tío. Hala. Aún no. Ah, vale. ¡Hala! Ya, ¿qué está haciendo? Mayonesa. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. Mentira. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. Hostia. And I am pleased Déjame mirar una cosa. Se va a ir el sonido seguramente ahora, ¿vale? No pasa nada. Vale. Preguntar sobre la alianza del puente, su relación con la congregación de mercaderes. Esa es la isla donde vamos, su relación con Telem. La Would you alianza be del so puente. kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Su relación con la congregación de Could you mercaderes. give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Freddy. The Bridge Alliance has been on Tirfredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now.
Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied. Coño, un enorme volcán. Hostia, no jodas, en el centro. ¿En serio? Animals that we had never ever seen. Pues sí que vamos listos. Some are bigger than houses. ¡Vamos! But they're not the only occupants of the island. A Joder. savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Pero si no acaba de decir que era una isla fantástica, la madre que lo parió. Su relación con Telem. Con Telem. It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tirfredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Muy bien. I Marcha. need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Bajada. Vale. ¡Hala! ¿Puedo subir? No. Vale. Pues me voy. Saquear, moneda de oro, munición, tío. ¿Munición para qué? Para la pistola. Digo yo, ¿no? Seré. ¡Hala! Cardenal Antonius. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. De rendimiento no va muy bien, el Allow me juego. to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit Vasco. your help. Al Capitán Vasco, in a rather tío. delicate matter. Coño, Vasco no es el robot del And Starfield. perhaps I can take care of Sí, the ¿no? problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans. within Hostia, the vaya city texturas, tío. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Preguntar sobre Telem. Could you tell me anything about Teleme? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the luminous Al iluminado. for having gifted Ojo us al iluminado. magic.
The high dignitaries of Thélème are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Sus relaciones con la congregación. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Thélème, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Ah. La situación de Thélème en Tir-Freddy. How is Thélème faring on Tir-Freddy? We built Gee. a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Relaciones con la Alianza del Puente. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared Hostia, qué from the tostonaco, ravages of chaval. war on the Madre continent. mía. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tir-Freddy? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. I must be going. Me voy. Farewell, Excellency. Me voy que me meteré May mareado. the light guide you, Ese, Desane. la luz. Me has mareado. Vete ya, hombre, déjame que me suelte. ¿Dónde va ese? Me voy, tío, me voy a volver loco. Vale. Hola, hostia, tío. Esto está lleno de bugs, de... El rendimiento petardea. Hombre, tiempo han tenido para arreglarlo esto, No sé. Hola. Anda, mira. Moneda, munición, cuero y botas. Ah, son peores, tío. Destruir. Destruidas. Ah, pues me la llevo. A ver. Merchant is there. Hostia, pues esto es grande, ¿eh? Sí, pero ya veo que no puedes pasar, ¿no? Según qué sitios, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa? Que si me meto por aquí...
Claro, aquí lo que pasa es que depende de dónde vayas te puede salir escaldado, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí vosotros? Acercaos. Abril. Porque aquí guardar, ¿qué pasa? Ah, sí. Guardar. No, tío. No tengo ganas. ¿Ves? Que te he dicho. Hostia, y no veas la salud que tienen, ¿eh? Pero es que no hay uno. Hay uno de... Vete. Hostia, abre. Ay, es que no puedo abrir. No puedo abrir, tío. Date. ¡Olé! Ay, ¿qué he hecho? Me he equivocado. Hostia. Coño. Moneda de oro. Leer. Oye, pero había 3, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué le salen? Aquí. Sombrero. Mira, un sombrero y monedas, tío. Amigo. Uy, tricornio usado, verde, tío. Resistencia. ¿Me da menos armadura? Probabilidad de botín. Ah, vale. Pero, ¿me lo puedo equipar entonces o qué? A ver, ¿esto cómo va, tío? No. El Sele. Que no. Ahí. Me pongo el tricornio. ¿Cambia, tío? Ah, sí, cambia, sí. Ahora. Mira, ahora parezco a Curro Jiménez. Venga, vámonos. Hostia puta, aquí te atacan por nada, tío. Vámonos. Ay. Me van a hacer un hijo en cualquier lado. ¿Y estos dos, tío? ¿Qué hacéis aquí? ¿Aquí qué pasa? Que todo el mundo hace mayonesa de esta, ¿no? Acá hay un vendedor y esto, a ver, mira si puedo saltar aquí. Ole, esperas. Bueno, me voy. No, vete. Hostia, la hemos liado, Hostia, Pedrín. Para ti. Y esto para ti. Métele ahí con esa espadaca. Hostia. ¿Cuántas balas tengo, tío? 12. Métele, dale ahí un Chuck Norris. Ahí, guapo. Muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que nos ataca todo Dios, tío. ¿Qué pasa? Hostia puta. Oy. Quita loca, quita. Que no hay nada, tío. Aquí. A ver. Ahí. Moneda, poción y munición. Hostia, pero si me han dejado doblado. ¿Dónde va? ¡Hala! Me va a atacar alguien más, tío. Déjame para allá, ¿no? ¿Este quién es, tío? ¿Quién eres? Hostia puta. Pero igual más feo, el hijo puta. Ah, que es una misión. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. Que tiene armas de fuego este tío. Despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent. And I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Pregunta sobre el Why don't we mercader. go and solicit other suppliers, Kurt?
When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Intuición no tengo. Carisma, amenazar con la cárcel. 50%. Amenazarlo. No creo que saque nada. A ver, amenazar con la cárcel. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sardet, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. Éxito. As you request, my lord. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise... Venga, trae esas armas para acá. Thank you. I was beginning to think this would never end. You're certainly honoring your new title. Bravo. Ah, no puedo coger nada. Reputación +1, tío. Oye, pero yo quiero coger armas, ¿no puedo? No. ¡Hala! Oh, ¡hostia! Me gusta ese traje. ¿Qué? ¿Voy a poner en fila? Venga, va. Vamos a terminar la misión. 60 metros. Ojo, porque aquí das 2 pasos y te quieren reventar. Hay un cofre ahí. Voy a guardar, no me fío. No me fío de nadie. Y dale. Yo le doy a la seta pensando que va a correr y es que te agachas con la seta. ¡Hala! Mira, que también hay algo. Estaros quietos, Moneda y munición. Espino. Eso es de espino que... Bueno, claro, es que aquí hay crafting también, ¿no? Ah, aquí venía el boss, creo. ¿No venía el boss aquí? ¿O no? No, todavía no. No. El vasco. Esta es la versión humana del robot de Starfield. ¡Hala! Colgado. A colgarlo. Captain Vasco. And you are? I'm de Sardet, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Más alguien, sí, sobre el grumete. ¿Cuándo lo vio por última vez? Te acaba de decir, hace 2 días. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship.
Un conocido en Seren. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. ¿Quiénes son sus amigos Miss cercanos? Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Pregunta por los herejes. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Evitar dar demasiada Nothing to información. bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Pregunta por la ausencia de You haven't Constantín. heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Happy to be of some help. Be back soon, Captain. We need to have a word with Ahí voy. that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Vale. Creo que aquí, mira, ahí podemos hablar. Creo que aquí es donde hacemos el combate contra el boss, creo, ¿no? No sé. Me suena. Me acuerdo porque jugué lo del boss y poco más. Bueno, gente, ya os he dicho que sería un directo bastante corto. Voy a guardar aquí. Si os gusta, voy a continuar. Si os gusta y queréis que siga jugando, pues le dais amor al vídeo y seguiré subiendo vídeos. Me ha sorprendido una cosa del rendimiento, y es que en los momentos en el que no hay ninguna carga gráfica ni nada, petardea un poquillo, y en el combate, que es donde se supone que debería ir peor, es cuando va, parece que va a más de 60. Yo no puedo jugar a más de 60 porque mi monitor no lo soporta, pero parece que va más. Sin embargo, cuando estás hablando con un NPC, como que petardea un poquillo. Es muy curioso, ¿eh? Pero bueno, quizás ahora que le estoy prestando un poco más de atención, me está gustando un poquito más. Pero bueno, no sé, ya veremos. Gente, lo dicho, si le dais amor, le dais likes a saco, y veo que os gusta, pues seguiremos jugando. Si no, pues nada, lo vamos a dejar y ya está. Así que cuidaros mucho y sed buenos. Chao, chao.